Hoy les quiero hablar de enfermedad de Coats. Les traigo este caso o esta charla por un caso que revisé la enfermedad y un caso que tuvimos muy interesante con la doctora Liliana Zulaga y por eso quiero compartirles esto. Les propongo una charla en la que vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Coats en general, de sus diagnósticos diferenciales y luego quiero presentarles un caso y que me ayuden a ver qué posibilidades diagnósticas tendrían ustedes y conocerlo un poco. Entonces, al hablar de la enfermedad de Coats, no sé, espérenme que no me pasa acá la pantalla. Entonces vamos a ver que por definición, ahí logró pasar la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Listo. Entonces vamos a ver que por definición es una alteración en la vasculatura retinal caracterizada por telangiectasias, exudación intra y subretinal y que finalmente lleva a un desprendimiento de retina exudativo. Con respecto a la historia, vamos a ver entonces que fue por primera vez descrito en 1908 por George Coates, la persona que aparece en la imagen de la derecha. Luego, Leber describió unos casos de unos aneurismas aislados relacionados con pacientes masculinos jóvenes y después de 1955, Rees identifica que las dos entidades corresponden a una misma enfermedad y le da pues como el nombre por haber sido el primero en que lo describe de George Coates. Entonces, después, en 2000, de hoy ya que una de las autoras que más ha escrito al respecto y la que mayor casos tiene reportados es la doctora Shields y su esposo. En el 2000, con 150 casos después de 45 años de seguimiento, renuevan esa definición de enfermedad de Coats y la identifican como unas telangiectasias retinales idiopáticas asociadas a exudación intrasubretinal y sin compromiso traccional significativo. Les ruego me excusen que tengo problemas, no pasa la presentación. Entonces, característicamente, digamos que por definición, tenemos que es una enfermedad de pacientes hombres, en pacientes masculinos, en la primera y en la segunda década de la vida, que por definición, clásicamente la conocemos como una enfermedad unilateral, siempre compromete uno solo de los ojos, que no tiene una carga sistémica importante, o sea, que es una enfermedad aislada ocular y que no tiene alteraciones genéticas asociadas. Entonces, esa es nuestra definición clásica de una enfermedad de Coats. Es una enfermedad de hombres en la primera y la segunda década de la vida, de forma unilateral, con el otro ojo pues sin alteraciones significativas, aunque la doctora Shields dice que en algunos de sus reportes ha visto que en el ojo contralateral puede haber cambios sutiles telangiectásicos, pero nunca de forma simétrica, sin cambios genéticos y sin cambios sistémicos asociados. Esa es la definición clásica que tenemos de enfermedad de Coats. Entonces, con respecto a la característica clínica, varía según la edad de presentación. Si bien dijimos que estamos entre los primeros y los segundos, y la segunda década de la vida, vamos a ver que en esos estudios, ambos de la doctora Shields, en el primero de ellos es la misma cohorte, son 351 ojos evaluados, se identifican las características clínicas de todos los pacientes y luego hacen una tipificación de acuerdo a los grupos etarios. Entonces, se clasificó en menores de 3 años, entre 3 y 10 años y en las presentaciones en los mayores de 10 años. Entonces, los pacientes menores de 3 años fueron 105 pacientes en total. La edad media de aparición de la enfermedad fue a los 2 años y el principal diagnóstico diferencial en este grupo fue el retinoblastoma. Adicionalmente, tuvieron más tasas de complicaciones, más tasas de nucleación, tuvieron mayor desarrollo de la enfermedad y menos pronóstico visual. Entre los 3 y los 10 años estuvieron 122 pacientes. La edad media de aparición en este caso fue de 6 años aproximadamente. Acá las características variaban. Ya la enfermedad de Coats era un diagnóstico que se sacaba de primera mano
y no hubo el retinoblastoma, a diferencia de los grupos de menores de 3 años. Y en mayores de 10 años fueron 124 pacientes y la edad promedio de aparición fue de 27 años. En toda la cohorte evaluada por la doctora Shields, fue una enfermedad unilateral en el 100% de los casos. El 84% de los casos ocurrieron en pacientes de sexo masculino. La predilección por el sexo masculino o no es difícil identificar por qué se da y por qué también se da de forma unilateral. Con respecto a la presentación, vamos a ver que hay presentaciones retinales y presentaciones extrarretinales. Con respecto a la presentación extrarretinal, vamos a ver que puede debutar como un estrabismo, como una santocoria, importante porque ahorita vamos a ver que nos ayuda a diagnosticarlo clínicamente de su diagnóstico diferencial retinoblastoma, que nos vamos a enfocar más por una leucocoria en vez de una santocoria, un nistagmus, dolor ocular, una cámara anterior estrecha y una colesterolosis que puede ir más allá del vitrio y se puede ubicar en cámara anterior como lo vemos en la imagen. Con respecto a las manifestaciones retinales, entonces, vamos a ver que lo típico es tener unas telangiectasias descritas como en bombilla, porque tiene una terminación en bulbo, como lo vemos acá en la parte inferior, en un fondo amarillento relacionado con la exudación. Tenemos exudación interretinal o subretinal, que puede estar alejada de la zona donde están las telangiectasias o circunscrita a la zona donde están las telangiectasias. También están descritos en la literatura que los vasos se tornan engrosados y tortuosos y se destruyen como vasos en salchicha, y exudados densos maculares que inclusive pueden formar una nodulación, que ahorita vamos a ver que me va a hablar mucho del pronóstico visual final del paciente, y son los exudados nodulares maculares, que es un tejido fibroglial exudativo localizado en la mácula. Entonces, con respecto a la patogénesis, hay varias cosas descritas, pero digamos que tenemos dos pilares importantes. Es la alteración en la barrera hematorretiniana por cambios en la vasculatura endotelial y que tenemos unos pericitos anómalos que me producen a mí la dilatación y la formación de esos vasos telangiectásicos en bombilla. Entonces, el defecto de la barrera hematorretiniana me conlleva a una filtración del plasma, a un engrosamiento endotelial, a la formación de vasos descritos como en salchicha. Los pericitos anómalos, si los sumo, me van a formar unas telangiectasias y unos vasos tortuosos. Voy a tener exudación intrarretinal y subretinal asociada y finalmente un desprendimiento de retina de tipo exudativo. Con respecto a la clasificación, entonces la primera vez que lanza una clasificación es la doctora Shields y luego se renueva con una clasificación del estadio 2. Vamos a hablar un poquito de los estadios. Esta clasificación a mí no solamente me sirve para categorizar al paciente, sino que también me sirve a mí para enfocar mi tratamiento en el paciente, porque de acuerdo al estadio hay diferentes enfoques terapéuticos. En el primer estadio solamente vamos a hablar de telangiectasias aisladas, todavía no vamos a tener exudación. Luego vamos a ver el estadio 2, en el cual ya voy a sumar telangiectasias más exudación, y ese estadio 2 lo voy a clasificar a su vez en estadio 2A y en estadio 2B. En estadio 2A si hay exudación extrafoveal y en estadio 2B si hay exudación foveal. A su vez voy a clasificar el estadio B, 2B, en 1 y en 2. En 1 si no hay formación de nódulo subfoveal y en 2 si hay formación de nódulo subfoveal. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo la presencia de un nódulo subfoveal, el 100% de estos pacientes van a ser fibrosis macular. Entonces, según los reportes de la doctora Shields de su cohorte, que es una de las más amplias. Entonces, el pronóstico visual en estos pacientes decae enormemente. Con respecto a la clasificación 2B1, que no hay nódulo subfoveal, estos pacientes, solamente el 15% de ellos, aunque es un porcentaje pues alto, el 15% van a desarrollar fibrosis, el resto no. Entonces, digamos que es importante con respecto al pronóstico. En el estadio 3, entonces ya tengo un desprendimiento de retina de tipo exudativo, lo voy a clasificar en A o en B, de acuerdo a si es A subtotal y B total, y la clasificación de 3A de DR subtotal lo voy a clasificar si compromete la fobia o si no compromete la fobia. En 3A1 si es extrafoveal y en 3A2 si es foveal. En el estadio 4 entonces ya aparece, aparte del desprendimiento, la consecuencia secundaria que es el glaucoma. Y en el estadio 5 es el estadio terminal o pretísico, que vamos a ver que las medidas acá simplemente o para evitar la tisis o para tratar un ojo ciego doloroso. Entonces es el estadio terminal de la enfermedad. Entonces vamos a ver que tenemos 5 estadios, el 4 cuando aparece el glaucoma, el 5 cuando aparece el estadio pretisis o el estadio terminal, y en los estadios 1 a 3 se ubica la mayoría de nuestros pacientes y de acuerdo al compromiso foveal o no se van a clasificar en A o en B. Con respecto a las complicaciones que me puede dar una enfermedad de COAX, vamos a ver que generalmente son secundarias a un desprendimiento crónico de retina exudativo.
podemos tener adicionalmente glaucoma neovascular, aunque la neovascularización en la enfermedad de Coats no es tan frecuente, sí está descrita, pero no es lo que pues, suceda de forma habitual. La colesterolosis en cámara anterior, los quistes intrarretinales y, como les dije, la neovascularización no es tan frecuente como en otras vasculopatías. Entonces vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Vamos a ver que hay diagnósticos diferenciales muchísimos, porque tenemos una edad de presentación entre entre la primera y la segunda década de la vida. Y de acuerdo a eso, las enfermedades diferenciales son muchísimas. Cualquier vasculopatía que me produzca exudación, en teoría, cabría como un diagnóstico diferencial. Pero quiero que nos enfoquemos en estos 5 diagnósticos que les traigo, porque pudieran ser los que presenten como más dificultad a la hora de diferenciarlos y porque hay ciertas características que nos ayudan a identificar una patología versus la otra. Aunque, como sabemos, pues no hay nada que sea totalmente cierto, y en el caso que les traigo para presentar, vamos a ver que no se cumplen esos criterios que les estoy explicando. Entonces, el primer diagnóstico diferencial a tratar es el retinoblastoma. En segundo lugar, la enfermedad de Norrie, la retinopatía de la prematuridad, la enfermedad de Ills y la vasculatura fetal persistente. Con respecto al retinoblastoma, entonces un poquito de las generalidades. Acordemos que es el tumor maligno más frecuente en la infancia, que se da por una inactivación de ambos alelos, o sea, es una cosa recesiva, de un gen supresor que todos tenemos, que es el gen supresor RB. Vamos a tener 2 patrones de presentación. El más habitual es el patrón esporádico de una mutación esporádica, que es en el 60% de los pacientes. Generalmente esto presenta un compromiso unilateral. Por el contrario, cuando hablamos de un patrón hereditario, vamos a ver que el compromiso es más bilateral. Y que cuando el compromiso es bilateral, aparecen más o menos entre los 15 meses de vida. Por el contrario, el patrón único o el patrón de mutación esporádica aparece más o menos a los 24 meses de vida. Característicamente, lo identificamos con una leucocoria y en el fondo de ojo, por lo general, encontramos una masa blanca única o con masas satélites, con vasos intratumorales y con calcificaciones. Eso es lo que tenemos de forma clásica del retinoblastoma. Entonces uno diría, pero pues es una característica muy diferente a la enfermedad de Coats. El problema lo presenta en especial el retinoblastoma que se presenta de forma atípica o de forma difusa, y ahorita vamos a hablar de él. Entonces, como medidas diferenciadoras entre el retinoblastoma y el Coats, les traigo las siguientes. En el retinoblastoma puede existir historia familiar si tengo una mutación familiar. En la enfermedad de Coats no hay historia familiar, clásicamente. Estábamos hablando de las clasificaciones clásicas de la enfermedad. Entonces, clásicamente no tengo historia familiar en el Coats. En el retinoblastoma vamos a hablar de una leucocoria, una coloración grisácea del fondo pupilar. Por el contrario, en el Coats nos vamos a describir más como una santocoria porque hay una exudación de colesterol importante que le da una tinción amarillenta en vez de blanca. Eso con respecto a la clínica. Y con respecto a las ecografías, está descrito que clásicamente en retinoblastoma vamos a tener ecos de hiperreflectividad alta por las calcificaciones, y en el Coats unos ecos de reflectividad media porque son depósitos de colesterol los que me dan la reflectividad. Pero vamos a ver que hay retinoblastomas que se presentan sin calcificación, que hace más difícil el diagnóstico, y que la enfermedad de Coats en estadios avanzados, la hiperreflectividad de los estatus de colesterol puede ser alta y difícil, se puede confundir con una calcificación o no. Entonces, clásicamente esta es la diferencia entre una leucocoria y una santocoria. En la descripción vemos que la leucocoria es un poco más blanca y más grisácea, la santocoria un poco más amarilla por su exudación colesterológica, y el patrón más importante a identificar de forma diferencial es el retinoblastoma difuso. El retinoblastoma difuso es un retinoblastoma que tiene un crecimiento atípico, no tiene ese crecimiento exofítico o endofítico de masa característico del retinoblastoma, sino que es un crecimiento que infiltra la retina, el vítreo, pero no forma una masa tumoral. Corresponde al 2% de los retinoblastomas y fue por primera vez descrito en 1958 por Ashton. Alrededor de 8.000 casos han sido reportados a nivel mundial en la literatura, y vamos a ver que simula como si fuera un patrón inflamatorio crónico. Entonces puede simular un compromiso retinal inflamatorio, puedo tener células en cámara anterior, puedo tener heterocromía, puedo tener como periodos de vitreitis y de células en vitro, y por lo general estos pacientes no tienen las características en cámara anterior estrecha o microftalmos asociada. Por lo general aparece entre los 5 y los 7 años y en pacientes con historia familiar negativa en el 96% de los casos. Importante, no genera calcificaciones. Entonces acá me pone una duda: si yo tengo un compromiso retinal, tengo una infiltración retinal, una infiltración que no me forma una masa,
le voy a hacer una imagen y no tiene calcificación, entonces acá es donde el diagnóstico diferencial es importante con la enfermedad de Coats. Ese es el retinoblastoma que más se puede confundir. Acá les traigo un paciente, un reporte de un caso de un paciente, fue reportado en el 2012, en el cual el paciente había sido diagnosticado con una enfermedad de Coats. El paciente tenía 20 años, llevaba 3 meses de disminución de la agudeza visual por el ojo derecho, fue diagnosticado como un Coats y fue enviado para continuar pues como el seguimiento por parte de retina. Finalmente el paciente le hacían las imágenes y no se identificaban calcificaciones, no se identificaba sino los cambios vasculares. Se hizo una prueba, entonces se sacó tejido subretinal y de esa exudación y fue llevado a patología, y patología reportó que tenía cambios característicos de retinoblastoma y que correspondía a un retinoblastoma. Entonces finalmente el ojo fue enucleado y el paciente pues tuvo una mejoría sistémica y no tuvo mayor compromiso, pero siempre fue categorizado en un paciente de 20 años como una enfermedad de Coats, por eso se los traigo de ejemplo. Entonces es difícil y hay veces identificar entre un retinoblastoma difuso y una enfermedad de Coats. Mi segundo diagnóstico diferencial es la retinopatía de la prematuridad, que es una alteración en la vasculogénesis de una retina que está en desarrollo y que cuando sale del vientre materno esa retina inmadura se desarrolla de forma anómala. Está relacionado estrechamente con los factores de prematurez, tanto en peso como en edad gestacional, y con el uso de oxigenoterapia, más otros factores que ya están descritos ampliamente en la literatura. ¿Qué diferencia tenemos importante? La retinopatía de la prematuridad es un compromiso bilateral, es una retina inmadura, que ambas retinas están inmaduras y que si bien puede ser asimétrico el compromiso, ambas retinas están comprometidas. La diferencia entonces entre un ROP y un COAX que les traigo acá es que la retinopatía en la prematuridad está asociada a prematurez claramente, el COAX rara presentación en recién nacidos. El reporte más joven que encontré en la literatura de enfermedad de COAX fue en un paciente de 3 años. Inclusive hay uno que simula, pues, que simula ser un COAX, pero lo ponen como un diagnóstico diferencial de 2 años y medio, pero nunca en un paciente recién nacido. Eso es un dato que quiero que tengan en cuenta, que la enfermedad de COAX se presenta un poquito más allá del paciente recién nacido. En la retinopatía de la prematuridad, entonces hay un compromiso bilateral. El COAX es muy raro que sea bilateral. Hay casos descritos en la literatura de bilateralidad por COAX, pero generalmente son asociados a mutaciones genéticas y dejan entredicho si es un COAX o no. Clásicamente, como les mostré en los estudios de cortes más altos y más grandes, es un compromiso unilateral que lo diferencia del ROP. Y pues la retina inmadura y el COAX no tiene una relación con la inmadurez retinal. Esos son mis diagnósticos diferenciales. Con respecto a la enfermedad de Norrie, entonces la enfermedad de Norrie, acordémonos que es una vasculopatía ligada al X, con unos cambios recesivos para que sea manifiesta, produce una ceguera temprana e inclusive hay descritos in útero desprendimientos de retina en los cuales el paciente tiene un pronóstico visual supremamente malo, puede estar asociado hasta en un 25% de los casos con retraso en el desarrollo cognitivo y sistémico del paciente. Es un compromiso bilateral, por lo general debutan con hemorragias vítreas y con lesiones descritas como lesiones en calabaza. Puede tener asociación con otras manifestaciones sistémicas como el 30% de los pacientes que presentan sordera asociada, y es por una alteración en el gen NDP que produce una norrina que está descrita en varios procesos sistémicos. Entonces, con respecto a la enfermedad de Norrie, hay descritas alteraciones genéticas asociadas. Puede producir una exudación similar, pero les traigo estas diferencias. La enfermedad de Norrie es bilateral, el COAX unilateral. La enfermedad de Norrie tiene manifestaciones sistémicas como sordera y retraso en el desarrollo. El COAX no tiene clásicamente manifestaciones sistémicas. El Norrie puede tener desprendimientos de retina muy tempranos, inclusive in útero descritos, y tienen un pronóstico visual muy malo, inclusive al nacimiento hay pacientes que ya son ciegos. Y la enfermedad de Coats, el DR, es un proceso secuencial. Yo tengo un proceso telangiectásico, luego tengo un proceso exudativo y finalmente la exudación me lleva a un desprendimiento de retina exudativo. Más no al contrario que la enfermedad de Norrie aparece prontamente el desprendimiento de retina. Con respecto a la persistencia de vasculatura fetal, entonces vamos a recordar que es una alteración en la regresión normal del tejido conectivo embrionario, sea la arteria hialoidea, la tónica vasculosa, puede ser anterior, intermedio o posterior. Generalmente aparece después de los 4 meses de gestación, se ve como una fibroplasia retrolental y una leucocoria. Puede estar asociada
fracciones de los procesos ciliares que se observan con dilatación de la pupila y de forma tangencial, por lo general tienen una cámara anterior estrecha y un compromiso de todas las estructuras hacia el diámetro anterior. Hay glaucoma de aparición temprana, pliegues retinianos hasta en un 70% de los casos, y los DRs en este caso son DRs de tipo traccional en su mayoría, no son DRs exudativos como los que tenemos en la enfermedad de Coats. Entonces les traigo esos diagnósticos para comparar. En la persistencia de vasculatura fetal DR traccional versus el Coats, que es un DR exudativo, hay elongación de los procesos ciliares versus el Coats, que no tiene tracción ni elongación de los tejidos. El glaucoma aparece en forma temprana en la persistencia de vasculatura versus el Coats, que el glaucoma, como vimos, corresponde al estadio 4 de la enfermedad. Entonces es una enfermedad secuencial que no me lleva a glaucoma de forma tan temprana, si es tratado a tiempo, obviamente. Y por último, con la enfermedad de ILS, que es una vasculopatía periférica idiopática, es recurrente, es bilateral en el 80% de los casos. Puede tener alteraciones sistémicas asociadas, como relación con la tuberculosis. Hay altos reportes en países como la India que tienen relación con tuberculosis sistémica, entonces estos pacientes pueden tener manifestaciones sistémicas. A favor tiene que son hombres jóvenes y que es un estado inflamatorio más o menos secuencial, en el cual yo encuentro células en cámara anterior, encuentro inflamación, vasculitis asociada, por lo general de compromiso arteriolar y luego venular, y tengo dos estadios, un estadio isquémico en el cual hay esclerosis de las venas retinianas y un estadio proliferativo en el cual empieza una neovascularización. Entonces, miren que las diferencias que tenemos en el ILS es que es recurrente y bilateral, que es una vasculitis, que como vimos tiene un estado isquémico y después un estado en el que hay una generación de vasos anómalos, una formación de vasos anormales. Por el contrario, el COVAX no tiene un compromiso inflamatorio y no es tan frecuente esta formación de vasos anómalos, aunque sí se puede presentar. Y esos son mis criterios como clasificatorios diferenciales entre ILS y COVAX. Con respecto a las ayudas diagnósticas, entonces vamos a basarnos en varias de ellas. Vamos a ver un poquito de las ecografías. Entonces, cuando yo voy a hacerle una ecografía en un paciente con una enfermedad de COAX es porque no logro visualizar adecuadamente el polo posterior. Quiero ver si hay desprendimientos de retina, si hay algún otro criterio que me ayude a establecer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un retinoblastoma. Entonces, con respecto a las ecografías, vamos a ver que hay hiperreflectividades de cogenicidad media, nunca alta como en un retinoblastoma clásicamente. La cogenicidad media corresponde al colesterol. Generalmente son ecolineares y no tienen alta reflectividad ni sombra acústica a diferencia del retinoblastoma. ¿Qué pasa? Pierde sensibilidad cuando estoy hablando de un retinoblastoma que no tiene calcificaciones. Un retinoblastoma temprano, un retinoblastoma difuso. Entonces acá la ecografía pierde sensibilidad. Con respecto a la TAC, le sucede exactamente lo mismo. En la tomografía puedo evidenciar si tengo compromiso de calcificaciones o no para diferenciarlo de un retinoblastoma. Sin embargo, si el paciente no tiene calcificaciones, hace más difícil el diagnóstico. Con respecto a la resonancia magnética, hay unas descripciones clásicas. ¿Qué pasa en la resonancia magnética? Es más útil en enfermedad avanzada, porque en enfermedad avanzada tengo lesiones que puedo identificar más fácil con cortes de resonancia magnética. Por lo general, vamos a tener un exudado que es hiperintenso en T1 y T2, característicamente en el COAX, hiper, para no llevarse como a casa, versus el retinoblastoma, que el infiltrado es hiper en T1, pero hipointenso en T2. ¿Qué pasa? Si yo no pido en la resonancia magnética una supresión grasa y no pido unos cortes mínimos o con énfasis en órbita, esa hipointensidad en T2 puede que no sea tan perceptible. Sin embargo, cuando yo tengo el paciente en forma clásica, siempre va a ser la diferenciación. Hiper corresponde a un COAX, hipo corresponde a un retinoblastoma, característicamente. Y si yo le pongo gadolinio al paciente y contraste, esta diferencia se me hace más fuerte. El retinoblastoma hipo, para llevarse a casa. Entonces, la resonancia magnética sí me ayudaría a mí a poder identificar entre un paciente que tiene un COAX o que tiene un retinoblastoma. Con respecto a la OCT, entonces me ayuda para identificar si hay nódulos subfoveales. Acordémonos que si hay nódulos subfoveales, vamos a hablar de la clasificación 3 de la enfermedad o del estadio 3 de la enfermedad de COAX y vamos a ver que el pronóstico visual cabe mucho si tengo compromiso de nódulo subfoveal o no.
Me va a hablar también si tengo edema macular quístico, si tengo exudación subretinal y me sirve para monitorizar el tratamiento. Ahorita cuando hablemos de tratamiento de la enfermedad de Coats, vamos a ver que hay múltiples tratamientos y que los puedo monitorizar de forma objetiva con el OCT. Ese es un estudio que les traigo con respecto al angio-OCT, que está recientemente descrito. Esto es un paciente de 18 años. La imagen del fondo de ojo corresponde a la imagen que ven numerada ahí como A, con sus vasos telangiectásicos con su exudación. En la angiografía corresponden las tomas B1 y B2, B1 en tiempos tempranos, que vemos esos vasos aneurismáticos, y en la B2 que vemos esa filtración y esa hiperfluorescencia tardía. Con respecto a la C1 y la C2 vemos el edema macular quístico en el OCT, y vamos a ver en la angio-OCT dos cosas. En el plexo superficial vamos a ver que no había mayor compromiso, pero en el plexo profundo vamos a ver que hay dilataciones saculares, hay telangiectasias retinianas que se observan muy bonitas en el plexo profundo, que es la imagen que vemos ahí como de 2, y vemos los exudados como unos silencios adyacentes ahí a las dilataciones. Entonces vamos a ver que tenemos varias ayudas diagnósticas para identificarnos. Tenemos la ecografía, pero pierde su fuerza si no tengo calcificaciones. Tenemos la resonancia magnética, que sí permanece como un diagnóstico diferencial importante, y tenemos la angio-OCT. Pero clínicamente no se les olvide que el gold estándar es un fondo de ojo bajo oftalmoscopía indirecta de forma binocular. La caracterización y estadiaje de la enfermedad siempre fue con el fondo de ojo, no con ayudas diagnósticas. Entonces no podemos dejar de un lado la presentación clínica y la evaluación clínica del paciente. Con respecto a la angiografía, vamos a ver la hiperfluorescencia temprana de las telangiectasias y la hiperfluorescencia en áreas de fuga en tiempos tardíos asociadas a zonas isquémicas. Y a pesar de que tenga zonas isquémicas asociadas, no generalmente tengo formación de vasos anómalos en todos los casos de Coats. Con respecto entonces al tratamiento, vamos a ver varios patrones de tratamiento. Primero necesito evaluar si puedo salvar la visión del ojo o no. En segundo lugar, si puedo salvar anatómicamente el ojo, y si necesito proporcionarle al paciente alivio ante un ojo doloroso ciego. Entonces, en primer lugar, necesito controlar las telangiectasias para controlar la exudación intra y subretinal. Evaluar si progresa o no progresa la enfermedad. El pilar del tratamiento de la enfermedad de Coats es el láser, en estadio 1 a estadio 3A. Ya si tengo compromiso en estadios más tardíos, puede estar describiendo una terapia con crioterapia. Está descrito también que yo use ambas cosas de acuerdo a la localización de las telangiectasias, crioterapia y láser. Y recientemente han aparecido otras terapias que, si bien no tienen que ver con su fisiopatología de la enfermedad, pueden tener asociación con el alivio de los síntomas. Entonces, este es un paciente que fue sometido a terapia con láser. El paciente, en las imágenes de la parte superior, van a ver el paciente en su estadio florido, inicial sin tratamiento, y en las imágenes inferiores van a ver después del tratamiento, y van a ver que se resuelve satisfactoriamente ese proceso telangiectásico y exudativo, proporcionándole un mejor pronóstico visual al paciente. ¿Quiénes van a tener mejor pronóstico visual ante el tratamiento? Los pacientes mayores. Los pacientes en el grupo de más de 10 años o de más de 20 años tienen mejor pronóstico visual. El peor pronóstico visual lo van a tener, según los reportes de la doctora Schill, los pacientes con una edad inferior a 3 años. En el estadio 3 y en algunos estadios 4, la cirugía vitreoretinal puede ser la cirugía de elección para perdurar algo de visión y para que el paciente permanezca anatómicamente con su funcionalidad. Cuando ya tengo un ojo ciego doloroso, lo que tengo que considerar es una enucleación del paciente. Hay muchos casos descritos de enucleaciones de pacientes con enfermedad de Coats bajo un diagnóstico y una sospecha de un retinoblastoma. Eso es lo que hace importante la diferenciación entre estas dos entidades. Y si el paciente no tiene un ojo doloroso, pero es un ojo pretísico, está descrito la inyección de triamcinolona en estos pacientes, no como de mejoría visual, pero para evitar la tisis bulbi. Y con el advenimiento de los anti-VEGF aparecen como una nueva opción, pero es una nueva opción coadyuvante, porque cuando les hablé de la fisiopatología de la enfermedad, nunca les hablé del VEGF por ninguna parte. Entonces vamos a tener que tenemos la alteración de los pericitos y la alteración de la permeabilidad del endotelio vascular de la retina. Pero el anti-VEGF mejora el edema macular, ayuda a la regresión de vasos anómalos en caso de que lo haya, y está descrito como un manejo coadyuvante en todos los casos de paciente con enfermedad de Coats. Entonces acá les traigo dos estudios.
Uno en el cual en la parte inferior lo van a ver, que es un paciente con una enfermedad de Coats, sensible a la aflibercept y al láser argón, un paciente sometido a 4 sesiones de láser y sometido a 4 inyecciones intravítreas con bevacizumab con ranibizumab sin alivio de sus síntomas y con perduración de la exudación y de las telangiectasias. Luego se hizo un switch y se continuó con la terapia láser argón a aflibercept, y después del uso de aflibercept se demostró que el paciente tuvo regresión de la exudación y mejoría de las telangiectasias. En el estudio de la parte superior, en el que hablamos de la efectividad del bevacizumab intravitro como coadyuvante, vamos a ver que es un estudio retrospectivo de 6 pacientes. Los 6 pacientes se dividieron en 2 grupos. Un grupo al que se le daba simplemente el tratamiento clásico de crioterapia más láser, y otro grupo en el que se cogían esos pacientes y les daba el crio más láser, pero aparte se les inyectaba una inyección de bevacizumab de 1.25 miligramos. ¿Qué encontraron? Que en el grupo del tratamiento convencional, 2 de los pacientes tuvieron desprendimiento de retina y que no hubo diferencia en la agudeza visual en el momento de la presentación con respecto al post-tratamiento. Y en el grupo 1 evidenciaron que no hubo cambios en la agudeza visual, pero no hubo desprendimientos de retina. Entonces, ese no tener desprendimientos de retina llama la atención porque pudiera indicar que el tratamiento coadyuvante con anti-VEGF pudiera ser un manejo que le proporciona al paciente un poquito más de recuperación anatómica de la retina sin desprendimientos asociados, así no haya cambios significativos en la agudeza visual. Sin embargo, es un estudio muy pequeño, son solamente 6 pacientes y se necesitan cohortes más grandes para identificar si es efectivo en el tratamiento coadyuvante con anti-VEGF. Entonces, esto es un resumen de acuerdo al estadio de la enfermedad y el tratamiento a elegir. Esto es una tabla que está en el estudio de la doctora Sil de 150 pacientes durante 45 años, en el cual con respecto al estadio se hace el tratamiento. En el estadio 1 y 2 se hace fotocoagulación láser o crioterapia. En el estadio 3 se hacen ambas y también se hace un drenaje externo del componente exudativo. En el estadio 4, entonces ya requerimos una cirugía vitreoretinal asociada. Si el paciente tiene el glaucoma, indicación quirúrgica, se hace también la cirugía de glaucoma. Y en el estadio 5 se observa. Entonces yo necesito acá saber si el paciente tiene dolor o no tiene dolor. Si el paciente tiene dolor asociado, enucleación es el tratamiento a seguir. Y siempre de forma coadyuvante el uso de VEGF, y si el paciente no tiene dolor asociado pero está en estado pretísico, el uso de triamcinolona. Ese es el resumen del tratamiento que tenemos en la enfermedad de Coats. Y ahora les traigo un caso clínico. Entonces, enfermedad de Coats clásica ya la evaluamos. Y les voy a traer este paciente, que es un paciente que vi en conjunto con la doctora, pues no, yo no lo vi en conjunto con la doctora Liliana Zuluaga, es un paciente de la doctora Liliana Zuluaga, que tuve la oportunidad de estudiar y de conocer un poquito al respecto de la enfermedad del paciente, y por eso se los traigo. Disculpen un segundo, voy a silenciar acá los micrófonos que se prendieron. Entonces es un paciente de la Clínica Universitaria Bolivariana, es un paciente masculino, en este momento tiene 5 años. El paciente fue producto de primer embarazo, fue un paciente prematuro, nació a la semana 34 de gestación, debido a una restricción de crecimiento intrauterino con un Doppler arterial alterado. Al nacer pesó 1.110 gramos y midió 38 centímetros en talla, no tenía antecedentes familiares ni oculares ni sistémicos, y tenía un antecedente personal de una pielectasia prenatal en seguimiento con nefrología. Fue diagnosticado esto de forma ecográfica, pero no tuvo ninguna repercusión sistémica asociada, pues, que requiriera mayor manejo. Después de su nacimiento requirió una hospitalización prolongada, no solamente por su prematurez, sino por las alteraciones subsecuentes, y requirió oxigenoterapia. Y desde el primer día de vida, el paciente presentó hemorragias subhialoideas bilaterales, mayores en el lado izquierdo, en lo que se alcanzaba a ver de polo posterior una tortuosidad marcada y unos vasos ingurgitados. Hasta ahí, ¿qué posibilidades pensarían ustedes en un paciente que no, con respecto a la retinopatía de la prematuridad, pesó 1.110 gramos? Es un paciente que, digamos, no tiene tan bajo peso y nació en la semana 34. Tampoco es tan prematuro, digámoslo así, como para presentar una retinopatía en el primer día. Entonces, hay uno en que se pudiera enfocar en un polo posterior tan enfermo y con hemorragias subhialoideas bilaterales en un paciente sin antecedentes de trauma obstétrico, sin antecedentes de alguna alteración familiar o alguna alteración ocular adicional.
Entonces, ante este escenario, en el tamizaje se sospecha una retinopatía agresiva posterior por su presentación claramente tan agresiva en un paciente prematuro, pero con unos factores de riesgo no tan típicos y marcados para presentar una agresiva posterior. El paciente es llevado a una terapia láser y una inyección intravital con ranibizumab al 6º día de vida, o sea, de forma muy temprana, con una respuesta deficiente en el ojo izquierdo. Se sigue el seguimiento del paciente, el paciente es dado de alta, continúan revisiones por retina periódicamente, a los 5 meses vuelve y presenta una hemorragia vítrea muy densa, se vuelve a evaluar qué se necesita hacer con este paciente y se decide llevar a vitrectomía más terapia endoláser. Se le realiza la vitrectomía más terapia endoláser al paciente al ver que no responde y se continúa el seguimiento. Luego a los 18 meses tiene una hemorragia vítrea nuevamente, pero en el ojo derecho, ya no en el ojo izquierdo, sino en el ojo derecho. Esta hemorragia vítrea no era tan densa, permitía ver por lo posterior, entonces no fue llevado a vitrectomía. Sistémicamente, concomitantemente, el paciente empieza a tener retraso en el crecimiento, de acuerdo a los percentiles de la estatura y el peso para la edad, entonces está en seguimiento por pediatría, por unos percentiles bajos en crecimiento. Tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico que también está siendo tratada por pediatría. Y durante todo el seguimiento presenta múltiples episodios de exudación supratinal en el ojo derecho, a forma repetitiva. Entonces, nuevamente lleva a terapia láser. Durante todo el proceso que le hace seguimiento, se le hacen ecografías, imágenes, y vemos que hay compromiso como fibroso a nivel retinal, el paciente presenta exudaciones a repetición, y acá les quiero preguntar, en un paciente, según todo lo que hemos hablado, un paciente que debuta con síntomas desde el momento de su nacimiento, que a los 6 días es llevado a terapia láser y anti-VEGF, que persiste con exudación después de la terapia, que ha sido de forma bilateral, primero en el ojo izquierdo y después en el ojo derecho, que inclusive requirió vitrectomía en uno de sus ojos con terapia endoláser para poder aliviar los hallazgos. ¿Cuál sería su posibilidad diagnóstica? Entonces quiero que por favor me respondan en todas las entidades que hemos visto, ustedes qué pensarían que sería. Una ROP agresiva posterior, se quedan con ese diagnóstico, una enfermedad de Coats, una enfermedad de Norrie, una enfermedad de Hills o una vasculatura fetal persistente. Han votado 3. Queremos que el resto voten. Bueno, entonces la gran mayoría de ustedes está de acuerdo con que sea una enfermedad de Coats, seguida de la enfermedad de Norrie y un ROP agresivo posterior. Entonces, vamos a ver qué sucedió. A los 4 años, el paciente debutó con hemiparesia izquierda y con disartria, en un paciente de 4 años que sistémicamente solamente tenía un retraso en el crecimiento según los percentiles y una enfermedad de reflujo gastroesofágico. A los 4 años, hemiparesia izquierda y disartria. Entonces, llevado al servicio de urgencias, le realizaron una resonancia magnética y esa es la imagen de la resonancia magnética. En la resonancia magnética se identifican múltiples calcificaciones en la sustancia blanca. Hay un infarto lacunar en el tercio posterior. Acá se lograron un poco, pero no sé, no tengo la imagen en un corte más bajo. Un infarto lacunar en el tercio posterior del brazo posterior de la cápsula interna derecha y se diagnostica un ACV, un infarto lacunar y múltiples calcificaciones en la sustancia blanca. Entonces ahí ya los que habíamos votado porque fuera una enfermedad de Coats o que fuera una ROP agresiva posterior nos quedamos como sin diagnóstico, porque en todo lo que hemos hablado no hemos visto que hay una manifestación sistémica asociada a una enfermedad de Coats. Entonces acá nos quedamos sin un diagnóstico y tenemos un paciente que tiene leucoencefalopatía, calcificaciones intracerebrales múltiples, tiene pues tuvo un infarto lacunar, tuvo una alteración en la vasculatura retinal de forma retinal y difícil tratamiento, tiene un retraso en el crecimiento, tiene un reflujo gastroesofágico,
Y entonces eso nos lleva a pensar que el paciente tiene una enfermedad sistémica y que tiene un compromiso sistémico que no hemos evaluado cuál es. Y el paciente es llevado a un staff, se intentan ver posibilidades diagnósticas y se decide hacer una prueba genética. Una prueba genética para identificar si hay alguna alteración de alguna mutación genética que me dé todos estos hallazgos sistémicos. No solamente el compromiso bilateral, que es muy raro en un COAT, si estamos hablando de un COAT, un compromiso bilateral, un compromiso del retraso en el crecimiento, en un niño de 4 años, un infarto lacunar y las calcificaciones. Entonces, se hace una prueba y les traigo acá el resultado de la prueba genética. Entonces dice, mutaciones en el gen CTC1 con una variante probablemente patógena en condición heterocigótica y otra variante de importancia incierta que cuando lo leí por primera vez no tenía ni idea de qué se trataba y es característico y establece el diagnóstico de un síndrome de Coats Plus, que por eso les traigo el caso a tratar hoy. Entonces es una enfermedad asociada a la enfermedad de Coats, descrita como un síndrome de Coats Plus, y vamos a ver que la primera vez que se describió en la literatura el síndrome de Coats Plus fue en 1988, fue en Inglaterra, y describieron el caso no bajo el nombre de síndrome de Coats Plus, fue descrito el caso bajo una enfermedad de Coats bilateral con compromiso genético porque era un compromiso en 2 hermanas de la misma familia. Entonces describieron a 2 niñas con características de Coats, con exudación y telangiectasias en forma bilateral, pero adicionalmente con cabello grisáceo como canoso, cabello escaso, con cambios en las uñas, con distrofias ungueales y con alteración en el crecimiento. Solamente tenían eso en ese momento en 1988. Lo describieron como un coax bilateral con un componente probablemente genético, sin ninguna prueba genética asociada por el momento en el que fue hecho el diagnóstico, y fue el primer lanzamiento en la literatura. Luego, en el 2004, los mismos autores, que es el caso que les traigo acá, los mismos autores cogen esas 2 niñas después de haberles hecho un seguimiento durante todos esos años y evalúan que los pacientes tienen alteraciones osteomusculares, tienen compromisos óseos que las hacen predisponentes a fracturas, tienen alteraciones en la médula ósea y anemias asociadas, tienen retraso en el crecimiento. La enfermedad de Coats, en una de ellas requirió una enucleación de uno de los ojos, la otra está ciega de forma bilateral. Describen también que tienen convulsiones y compromiso del sistema nervioso asociado y le llaman por primera vez Coats Plus a la enfermedad. Entonces, en el 2004, por primera vez se describe este tipo de enfermedad. Y como ya teníamos un componente genético, porque eran 2 hermanas de la misma familia, se suman a esto 4 casos más reportados de enfermedades similares con un Coats bilateral y con manifestaciones sistémicas, y se evalúan qué compromiso genético hay. Y se encuentra que hay una mutación en el gen CTC1. Este es un gen que produce o que está relacionado con la replicación de telómeros. Entonces, acordémonos que los telómeros son las terminaciones cromosómicas que son importantes porque hasta ahí llega la codificación del ADN. Entonces, ellos son como los puntos de corte. Entonces, si yo tengo una mutación en el CTC1, tengo alterados los telómeros de todo mi cuerpo. Entonces, esos telómeros van a afectar todos los endotelios de mi cuerpo. Por eso hay compromiso de la médula ósea, por eso hay compromiso óseo, por eso hay compromiso gastrointestinal, y estos pacientes tienen riesgo de muerte por sangrado gastrointestinal, por la vasculopatía gastrointestinal que presentan en el sistema portal y en el sistema hepático. Y también tienen alteraciones del sistema nervioso central asociado por los daños endoteliales asociados a la alteración de los telómeros en forma sistémica. Entonces fue la primera vez que se describió la alteración genética con tener un Coats bilateral. Entonces, les traigo las manifestaciones clínicas como una enfermedad ocular que compromete exudación y telangiectasias como un Coats típico, pero de forma bilateral, con los telómeros alterados, con la calcificación intracraneal que produce alteraciones cognitivas, convulsiones y signos piramidales clásicamente. Hay osteopenia y compromiso de médula ósea con anemia y con leucopenia. Hay hemorragias del tracto gastrointestinal por las ectasias vasculares del sistema portal y del sistema gástrico que pueden pueden llevar a la muerte del paciente. Esa es la forma, digamos, más descrita de la enfermedad de Coats Plus o el síndrome de Coats Plus. Pero buscando en la literatura me encontré con que hay síndrome de Coats Plus descrito más allá de pacientes pediátricos.
en pacientes que han superado pues como la edad adulta y en pacientes que tienen otras alteraciones sistémicas asociadas. Con respecto al caso del paciente que les traje, este es el fondo de ojo final del paciente. Esta es la forma en la que refracta el paciente en el ojo derecho con un -10, con -475 por 175, en el ojo izquierdo -13, con -350 por 165. El paciente tiene una agudeza visual de forma bilateral de 20/400. Es un paciente que tiene alteraciones en la movilidad y que tiene una hemiparesia secundaria al proceso vascular que tuvo cuando tenía 4 años. El paciente ha tenido un adecuado desarrollo cognitivo. Sin embargo, el paciente tiene alteraciones en la movilidad, tiene alteraciones en la talla y el crecimiento, tiene alteraciones musculares y tiene alteraciones oculares. Con respecto al tratamiento que se le da al síndrome de COATS Plus, entonces vamos a ver que es un tratamiento que es más encaminado a aliviar los síntomas sistémicos, pero en aliviar síntomas más no erradicar, porque esto es un compromiso genético. Entonces lo que se debe dar es una consejería genética a la familia y manejar el resto de manifestaciones que pueda tener el paciente. Es un manejo multidisciplinario por pediatría o medicina interna según sea la edad del paciente, por neurología, por oftalmología, y siempre requieren manejo de las convulsiones, que es el signo del sistema nervioso central más frecuente, el manejo de la enfermedad de COATS a nivel oftalmológico con un pobre pronóstico visual porque generalmente son refractarios al tratamiento y tienen episodios exudativos y desprendimientos exudativos de retina. El compromiso sanguíneo requiere múltiples transfusiones sanguíneas y esta es la forma en la que los pacientes pueden tener riesgo de muerte por las transfusiones, por el sangrado y el control siempre multidisciplinario. Como les dije ahorita, no es solamente en pacientes pediátricos, no es solamente la enfermedad que se presenta como un COATS clásico en la primera y segunda década de la vida. Este es un caso que les traigo de una mujer de 80 años, entonces miren que puede estar asociado a cualquier otra alteración y simplemente puede que la penetrancia de la mutación telomérica no esté tan manifiesta. Es una paciente de 80 años que tenía antecedentes de tener una distrofia faciocapsulohumeral. Es una distrofia que produce escápula alada, alteración en la mímica facial, alteración en la movilidad del hombro y alteración en la movilidad de la espalda. Había sido diagnosticada con la distrofia a los 20 años, era una historia familiar positiva para distrofia. Un tío paterno, perdón, tenía distrofia, 2 primas y una hermana tenían distrofia, entonces fue un fácil diagnóstico por parte de la distrofia muscular que tenía y siempre fue diagnosticada con la distrofia muscular. Cuando tenía 80 años, consultó por 2 meses de visión borrosa por el ojo izquierdo. No había sido operada, era faca todavía y tenía un poco de cataratas, pero cuando fue evaluada, encontraron que en el ojo derecho tenía unas lesiones telangiectásicas y tenía exudados. Se asemejaban mucho a una enfermedad de COATS. Fue estudiada, no tenía alteraciones neovasculares coloideas ni oclusiones vasculares y se encontró que la paciente era positiva para un síndrome de COATS Plus, tenía la alteración genética y ahí se sumaban la alteración muscular de tener la distrofia más tener el compromiso de COATS, entonces se le diagnosticó también con un síndrome de COATS Plus. Y se identificó que hay varios reportes en la literatura de distrofias asociadas y con un compromiso de distrofias musculares del 0.8% de los pacientes pueden tener compromiso vascular retinal. O sea, es un porcentaje muy bajo, pero hay varios descritos en la literatura. Entonces nos lleva a ver que no solamente es una enfermedad de la primera y segunda década de la vida cuando hablamos del síndrome de COATS Plus y que a la casa nos tenemos que llevar que el síndrome de COATS Plus es una enfermedad de compromiso igual al COATS, pero de forma bilateral, que se puede presentar en cualquier edad y que por lo general tiene manifestaciones del sistema nervioso central que la hacen debutar, pero puedo tener otro compromiso sistémico porque clásicamente tengo una alteración telomérica en todos los endotelios sistémicos del paciente y que necesito un manejo multidisciplinario, tengo que tener una neuroimagen, tengo que tener un compromiso, una evaluación de las vías hepáticas y tengo que tener siempre el seguimiento por oftalmología en los pacientes que tengan alteraciones teloméricas sistémicas, pero el riesgo de que generen un COATS bilateral. Eso era lo que les traía. A la doctora Liliana Zuluaga, gracias por hacerme parte del caso que me parece muy interesante. Y gracias a ustedes. Excelente revisión, Cami. Muy interesante el caso. Muy interesante el caso y realmente lo pone uno a patinar porque no es un caso obviamente típico. Y yo no tenía ni idea de que eso se podía presentar en adultos.
Lili, creo Pues que fue muy buena la revisión. ¿Qué opinas? la doctora Lili ¿Me puso por acá. escuchan? Eso. ¿Me Sí, escuchan? claro. Hola, Ah, profe. bueno. Ah, hola, ¿cómo están? Mm. No, quiero felicitar pues a Cami que lo hizo supremamente bien, o sea, lo hizo supremamente bien y nos llevó pues como en el caminito hasta llegar al diagnóstico porque realmente no fue fácil llegar al diagnóstico y yo, o sea, yo hice todo, o sea, pensé primero que era una ROP, después una ROP que evolucionó mal, después hizo la hemorragia vítrea, me le metí pues a hacerle una vitrectomía pues acompañada por el doctor Bravo porque era un bebé de 5 meses y le doy gracias a Dios que le hice esa vitrectomía en el ojo izquierdo porque las fotos que Cami mostró son las fotos del ojo que exudó y no operamos, sino, o sea, del ojo malo por decirlo así, del ojo derecho, porque el ojo izquierdo es por el ojo que él ve y es un ojo perfecto. O sea que gracias a Dios entramos a operar y como le hicimos endoláser, ese ojo hasta ahora no ha exudado y es con el ojo que él se defiende. Es un niño que o sea, tiene su hemiparesia, tiene todo, pero el niño juega de todo, o sea, es un niño casi que normal. Después de que empezó a exudar, 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 bueno, yo empecé a hacerle láser, 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 pero me entró la duda porque estaba en la edad de un retinoblastoma y gracias a Dios yo dije, yo no le quiero hacer esa ecografía así yo hiciera ecografías, yo dije que la hagan a María Mejía porque no se me puede pasar un retinoblastoma. Y lo hizo Ana María Mejía. Yo la manejaba manejé en conjunto con la doctora Beatriz Blandón por oftalmopediatría. Y después de haber hecho esa ecografía, el niño convulsionó y presentó las calcificaciones cerebrales. Que ahí sí que me dio susto. Yo dije, pucha, esto es un retinoblastoma difuso, todo lo que ustedes quieran. Y ya después, ahí se dio el estudio genético, que por eso yo le respondí, cuando preguntó Camila, yo fui de las que contesté enfermedad de Norrie, porque ese era el primer diagnóstico de los genetistas. Entonces miren que Cami hizo todo el recorrido antes de llegar pues a un COAX Plus, que ese diagnóstico es muy sofisticado, muy raro, muy de todo. Entonces pues el mensaje grande es, la medicina no es matemática, los pacientes únicos, importante, todos no la sabemos, es ir llevando los pacientes, en lo posible no abandonarlos y pues irlos manejando de acuerdo a lo que uno se va encontrando, ¿cierto? Pero es un caso muy bonito y quiero felicitar a Cami, de verdad, lo hizo supremamente bien. Yo creo que Profe, ya es muchas Excelente gracias a fácil usted. revisión. hacer fellow pediatra. Felicitaciones. Gracias, profe, a usted. Que estén muy bien todos. Pues, Cami, gracias de nuevo. Como les había comentado, todos estamos preocupados por el rendimiento, por el trabajo de nuestros compañeros en la visita médica, entonces vamos a darle paso hoy a dos representantes de la industria que nos van a acompañar para que hagan su labor aprovechando este espacio. Muchas gracias a todos pues por quedarse y si pueden quedarse para